Aplauso. Y ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. El título es Prescriptive Maintenance, From Fault Prediction to Maintenance Planning. Por favor, al expositor Anthony Cho. Es un trabajo en conjunto con Rodrigo Carrasco y Gonzalo Ruz. El tiempo es tuyo. ¿Se puede ver la presentación? Sí. Puedes comenzar, sí. Ok, perfecto. Gracias por la Si puedes hablar un introducción. poquito más alto, es. Gracias. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahora sí. Sí. Ok. Bueno, gracias Alejandra por la introducción. Bueno, como ya se mencionó, soy... A ver, dame aquí abajo. Como se mencionó, soy Anthony Cho y vengo a presentarle lo que he estado trabajando, digamos, en la tesis, en el doctorado de Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Bueno, mis supervisores son los profesores Rodrigo Carrasco y Gonzalo Ruz, ¿okay? Y el tema, bueno, es sobre mantenimiento, prácticamente, ¿no? Entonces, hay varios tipos de estrategias que he mencionado, entre una de ellas estamos abordando lo que es mantenimiento prescriptivo, desde el enfoque de predicción de fallas hasta planificación de mantenimiento. Dentro del contenido, voy a darle una breve introducción, voy a decir, más o menos introducir lo que el esquema de mantenimiento prescriptivo que diseñé, los problemas que se ha presentado en el momento que empecé la investigación y lo he ido abordando, cómo resolviéndolo, algunos resultados experimentales y conclusiones. Bueno, desde el año 1800 se ha ido desarrollando diversas estrategias en mantenimiento, ¿okay? Y su evolución se puede resumir, digamos, bajo este esquema, bajo esta secuencia, ¿okay? Empezando desde el mantenimiento reactivo, que prácticamente es esperar que la pieza se dañe, ¿okay? Y bueno, se efectúa desde el proceso de corrección, ya sea reparándolo o reemplazando la pieza. El problema con esto es que el equipo puede puede estar inactivo en un momento inesperado, ¿okay? Y también aumenta el tiempo de espera para poder resolver, para poder arreglar este equipo, ¿okay? Porque tiene que indagar cuál sería la causa del problema para poder reparar la pieza o reemplazar la pieza que estamos tratando de reactivar el equipo a su funcionamiento normal, ¿no? Entonces, debido a esto, a estas desventajas, surge, digamos, una nueva estrategia que se conoce como mantenimiento preventivo, que es prácticamente se basa en la cantidad de uso o el tiempo transcurrido recomendado por los expertos, por la fábrica. Algo así como ustedes, así como los filtros de aceite de un vehículo particular, que uno se le recomienda hacer el cambio a los 5.000 kilómetros o a los 6 meses, ¿bien? Depende de cuál se cumpla primero. El problema con esto es que puede ocurrir o puede causar un mantenimiento excesivo, ¿okay? ¿Qué quiere decir con mantenimiento excesivo? Es, tomando el mismo ejemplo del filtro de aceite, es que posiblemente este filtro de aceite puede tener la capacidad de soportar hasta, no sé, 6.000 o 7.000 kilómetros. Entonces esa diferencia de 1.000 o 2.000 kilómetros que uno podría aprovechar más, se pierde si hacemos el cambio mucho antes. Y entonces, para contrarrestar esto, se desarrolla una nueva estrategia conocida como mantenimiento basado en condiciones, que no solamente hace la inspección en la parte física, sino que también analiza o monitorea, ¿okay? Monitorea y hace unas mediciones en tiempo real a partir de datos obtenidos de sensores como de temperaturas o vibraciones u otras, ¿okay? Y adicional, considera datos que pueda dar un poquito más de descripción o acerca de la condición del componente. Entonces, uno lo que tiene que hacer es monitorear prácticamente cómo está y bajo un cierto umbral uno puede lanzar depende del umbral o la condición, cómo está el componente, dar levantar una actividad o no, ¿ok? Acerca de darle una mantención a este componente. El problema con esto es que la forma de estimar de cuánto le queda de vida útil del componente no es tan precisa, ¿okay? No es tan precisa, no es tan buena la aproximación. Y además, lo otro es que si llegas a tener
muchos datos o señales que obtiene a partir de sensores son abundantes, entonces hace más difícil al experto de hacer el seguimiento de manera continua. ¿Alguien dijeron algo? ¿No? Bueno, entonces pues, ese es uno de los problemas que están ahí, de que si tenemos una abundancia, muchos datos para hacer seguimiento, entonces aumentaría mucho más la carga y bueno, causaría un poquito más de dificultad para hacer la supervisión. Entonces, teniendo esto como problema, surge ahora la nueva perspectiva que sería el mantenimiento predictivo, que es una versión un poquito más precisa, ¿okay? En el sentido de predecir de cuánto le queda de vida útil del componente. ¿Okay? Y bueno, en esta etapa, bueno, en este método, ¿qué es lo que hace? Prácticamente es considerar la información del experto, también los datos que provienen de los sensores y otras informaciones adicionales que puede proveer o pueda obtener a partir de la máquina o del componente. Entonces, tratar de usar una herramienta más sofisticada, por decir, no sé, hoy en día sería utilizar el Machine Learning para poder extraer informaciones o patrones, ¿okay? Característicos o patrones críticas que puedan predecir más o menos la tendencia y cuál sería lo que es el tiempo restante de vida útil del componente. Entonces, eh, digamos, con esta perspectiva, parece que cuando se desarrolló fue bastante bien, muy útil y da mucha información acerca de cómo tomar las decisiones. El problema, el problema surge cuando ya no solamente tenemos esta información, sino que tenemos muchos componentes que ya marcan el indicador de que, mira, estos componentes ya van a fallar, pero son bastantes. Entonces, ¿cómo haría el experto ahora? Es cómo ordenar, es un problema combinatorio prácticamente ahora, es cómo ordenar de manera eficiente o manera efectiva, sí, manera estratégica, estos componentes para efectuar el mantenimiento. Claro, cumpliendo con ciertos objetivos, funciones objetivos, por decir generalmente son el costo y bueno, hay otras cosas más. Entonces, a partir de este problema, surge ahora una nueva perspectiva que sería el mantenimiento prescriptivo, que ahora, que no solamente aproveche la información predictiva, que sería la estimación de tiempo restante de vida útil y otra información con respecto a la confiabilidad de estimaciones y, bueno, y otras informaciones adicionales, ahora es proveer, además va a proveer una sugerencia de cómo debe estar ordenado estos componentes, ¿okay? Para que se efectúe de manera eficiente la mantención. Entonces, digamos, esta perspectiva se ha abordado relativamente reciente, podemos decir, ¿okay? Por lo menos en los últimos 5 años más o menos que están tratando de trabajar esto. Varios de los trabajos abordan informaciones deterministas, es decir, que yo conozco nada más el tiempo restante de vida útil de un componente, nada más es su valor, pero en realidad esto generalmente no es tan efectivo porque hay una cierta incertidumbre porque son predicciones, ¿okay? Y también puede ser que, pues debido al entorno que está trabajando, que está elaborando, está usando el equipo, también tiene influencia, por tanto, la dinámica o la estimación varíe a medida que va avanzando en el tiempo. ¿Bien? Entonces, eso es una de las cosas que también que te influyen, que tiene que considerarse, porque esta incertidumbre puede hacer hacer una diferente, digamos, puede cambiar la toma de decisión, ¿ok? Y si la estimación si la estimación determinista está un poquito errónea, entonces la planificación que queremos hacer puede ser que estamos tratando de evitar que el componente se dañe y hacer mantenimiento, pero si la estimación no está muy precisa, puede ser que la planificación establecida se haga después que se dañe el equipo. Entonces, hay que tratar de, digamos, contrarrestar o tratar de equilibrar estas cargas de que, bueno, tratemos de reducir el número de componentes que se dañen de manera inesperada. ¿Bien? Entonces, ahí está lo que es el balance entre carga de mantenimiento preventivo y lo que es correctivo. ¿Sí? Entonces, hay un estudio de mercado que se presentó más o menos en marzo, sí, en marzo de 2021, bajo informaciones mixtas, para ver
cómo están distribuidas, cómo están actualmente el uso de estas herramientas aplicadas en empresas. Entonces, las informaciones mixtas, podemos notar aquí que un alto porcentaje de las industrias están aplicando es mantenimiento preventivo, ¿ok? Y un bajo porcentaje está enfocado a lo que es mantenimiento predictivo o mantenimiento prescriptivo. Esto se debe a que estas dos últimas requieren un costo mayor porque hay que hacer unas nuevas implementaciones, porque hay que colocar sensores, hacer los enlaces de los sistemas, y además hay que entrenar al personal para poder manejar herramientas más sofisticadas. ¿Okay? Entonces, esta es una de las cosas que está presente ahora en el mercado, ¿okay? Una debilidad. Entonces, y lo otro, que el mantenimiento predictivo, como es reciente, podemos decir, se está efectuando actualmente, no hay un esquema que está bien estandarizado, vamos a decir, que vincule o tenga las conexiones entre componentes críticos y cuál sería que tiene que ir primero, cuál sería que tiene que ir segundo, cómo, cómo sería el proceso de cómo está conectada o enlazado cada uno de estos, digamos, módulos. ¿Okay? Entonces, aquí les presento uno de los primeros esquemas, ¿okay? que mostramos cómo serían las conexiones, más o menos cómo podrían ser las conexiones entre los procesos. Y además, aquí resalto más o menos tres módulos críticos, las cuales son la predicción de falla. Esta se encarga de determinar cuál será el punto en que el componente entra a un estado diferente a su funcionamiento normal, pero aún permite desempeñar por un tiempo adicional hasta que el componente, digamos, deja de funcionar de manera apropiada, o puede ser que se dañe, aún así de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos una predicción de falla, tenemos otro módulo que es el pronóstico, que se encarga de predecir cuánto le queda de vida útil o el tiempo restante de vida útil del componente una vez que se detecte la falla. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, adicional, este módulo puede proveer otras informaciones que no solamente estimar el valor único, sino un intervalo de confianza, que prácticamente es la medida de incertidumbre de la estimación. ¿Bien? Entonces, esta información puede ser usada posteriormente para el otro módulo como insumos, para el módulo de planificación de mantenimiento, que es lo que les mencioné, prácticamente es cómo ordenar o se encarga de ordenar de manera estratégica estos componentes considerando estas informaciones de predicciones. ¿Sí? Entonces, proporcionando prácticamente un scheduling, una agenda o una secuencia de cómo debas seguir para efectuar el mantenimiento de estos componentes en un lapso, digamos, un lapso definido. Bien, pues sí, en un periodo de tiempo de un año, por mencionar. Entonces, a continuación le voy a más o menos mostrar cómo abordé cada uno de estos módulos críticos. ¿Okay? Dice las implementaciones, es una introducción bastante breve para tener más o menos la idea de cómo lo he abordado. Ok, dado que estoy enfocado prácticamente en fallas, ok, pero en fallas, ¿cómo uno puede identificarlas? Ok, pero en mayoría de los casos, estas fallas en componentes tiene algo que ver con lo que es desgaste, desgaste del componente, desgaste de uso, y además estos desgastes uno lo puede hacer un seguimiento mediante un sensor o un conjunto de sensores y ver cómo va evolucionando, digamos, la dinámica de ese componente, ¿ok? Entonces, prácticamente tener como un serie de tiempo o una señal que me puede permitir ver si hay una desgaste, y estos desgastes se puede traducir como una degradación de las curvas. Entonces, hay muchos tipos de degradaciones, ¿ok? Degradaciones no solamente una degradación de caída, o pues hay degradaciones que son medio recientes, pero depende del contexto. En este trabajo nos enfocamos prácticamente en una de ellas, ¿okay? En un una clase digamos, de degradaciones. En este caso son degradaciones con decaimiento lento. Bien, estos más o menos lo que se presenta estos tres ejemplos. Donde este primer ejemplo que tenemos acá, un conjunto de 12, un set de 12 señales provenientes de un componente IFP,
que se encarga de reconvertir, filtrar y amplificar señales de corriente. ¿Okay? Y estas es un señal de de un dispositivo conocido de IFP, del Observatorio ALMA. ¿Okay? Y aquí tenemos otra señal que son señales de voltaje de un fusible, probablemente del mismo observatorio. Cada muestra, los dos ejemplos son muestras de cada 10 minutos, por tanto la resolución es más o menos bastante de muestra. Y la siguiente es una señal proveniente de una cámara de resolución, ¿okay? Del observatorio BLT, donde las muestras son diarias, ¿sí? Entonces cada uno de estos puede tener diferentes resoluciones distintas, y además que podemos ver todas estas señales no necesariamente tienen que ser una señal bastante continua y digamos, sin ruido, porque en realidad todas las señales que se recuperan o todas las informaciones que se recuperan a partir de sensores son generalmente ruidosas. Así como podemos ver en esta señal de 6.5 voltios, es un voltaje de corriente, perdón, sí, es de corriente. Estas señales son bastante ruidosas, ¿okay? Oscilan 5 demasiado. minutos. Ok. Y lo mismo que tenemos acá. Entonces, estas señales que tenemos aquí, las degradaciones, son similares, por tanto, puede estar presente en diferentes dispositivos. Bien, entonces, lo que estamos tratando de abordar son aquellos problemas con este tipo de señales que están presentes en diferentes dispositivos. Okay. Entonces, la predicción de falla, ¿cómo la abordé? Prácticamente es un esquema, un resumen rápido de una introducción. Es que para cada señal yo trato de predecir cómo está en condición libre de falla y digamos, predecir a largo, predecir de ahora hasta el futuro, cómo se comporta el comportamiento del estado libre de falla. Y luego lo comparo en tiempo desplazado, en su predicción a largo plazo, cómo es su comportamiento también. Entonces comparo estas dos señales. Si hay una diferencia significativa, entonces, digamos, podemos levantar una especie de indicador en que, mira, aquí hay una falla, ¿okay? O puede haber una falla, ¿okay? Como estamos prediciendo dónde podría ocurrir esta falla, y también me indica en qué fecha podría ocurrir esta falla. Y entonces, prácticamente este esquema se encarga de esto, predecir dónde en qué punto puede ocurrir la falla. Entonces, esto es a medida que nosotros vamos teniendo nueva información, se va haciendo esta verificación. Ok, una vez tenemos esta implementación, okay, de detección de falla usando algún mecanismo sofisticado sin necesidad de uso humano para detectar estos patrones. Y entonces procedemos a la siguiente etapa, es tratar de hacer la predicción del tiempo restante de vida útil, que lo podemos resumir con la noción de rule, que prácticamente lo abordamos de la siguiente manera. Tengo unos modelos preentrenados, ¿okay? A partir de una set de datos que contiene unas señales de que tiene fallas, lo tengo clusterizadas en varias partes, y cada uno de estos clústeres tiene una característica de un umbral de falla catastrófica y un modelo asociado a ese clúster, a ese grupo. Aquí mencionamos como falla catastrófica es el momento en que el componente debe funcionar de manera apropiada, o se daña. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace? Prácticamente yo tengo una nueva señal con la información de detección de falla. Voy a tratar de clasificar a cuál se parece más la nueva señal a cada uno de estos grupos de señales. ¿Okay? Y con ese grupo de señal asociada, yo tomo el modelo, o sea, selecciono el modelo y hago la predicción del tiempo restante de vida útil. Y adicional, me proporciona el intervalo de confianza, que sería la medida de incertidumbre asociada a esta estimación. Y eso se almacena en una base de datos para el uso posterior. Ok, ahora, el problema que tengo. Yo tengo información de predicciones de tiempo restante de vida útil, tengo la medida de incertidumbre de estas predicciones. Además, sé que o podemos suponer que todos estos componentes están distribuidos en diferentes máquinas, ¿okay? Con diferentes ubicaciones, y también están separadas entre sí. Por ejemplo, las antenas de telecomunicaciones no están todas agrupadas en un solo lugar, puede estar diferente en varios sitios. Lo mismo las 66 antenas del observatorio ALMA, que están también distantes, y cada una de estas antenas puede tener hasta 15 kilómetros de separación. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Porque yo tengo estas consideraciones, yo necesito tratar de proveer
un scheduling o como una agenda de cómo yo puedo ordenar todos estos componentes, tratar de minimizar el costo, ¿okay? Y aprovechar esta información de incertidumbre e ingresarlo al modelo de toma de decisiones. Entonces, para esto, para resolver este problema, decidimos usar un modelo de optimización estocástica que me permite adicionar colocar una restricción expresada en función de probabilidad que se conoce como chance constraint, ¿ok? Que yo puedo incorporar en estas restricciones estos incertidumbres de la predicción de tiempo restante de vida útil. Entonces, en resumen, el modelo se puede definir de esta manera, donde tenemos una función de costo que queremos minimizar. Cada uno de estos componentes en la planificación va a ser considerado una sola vez el mantenimiento. Aquí tenemos el chance constraint que está expresado en forma de una probabilidad, que lo que es, okay, lo que controla prácticamente es cuántos componentes que va a entrar en falla catastrófica o que se dañe bajo un cierto umbral controlado con una probabilidad. Aquí podemos considerar la distancia entre máquinas o entre componentes, y aquí es una penalización de conteo de si se hace antes o después de que termine el root para hacer mantenimiento. Y para balancear el costo, se emplea un costo dinámico que está expresado en términos que se puede controlar en términos de probabilidad. Aquí tenemos el costo de prevención y el costo de corrección. Entonces, algunos resultados experimentales, aquí tenemos la predicción de falla. Con el sistema de predicción de falla que diseñamos, logra tener un 70% de precisión en las detecciones. ¿Okay? En la parte de pronóstico, que sería la predicción del tiempo restante de vida útil, la estimación es muy cercana al valor real, que sería esta curva negra, y esta sería la estimación. Y digamos, el valor real está dentro del intervalo de confianza, por tanto está relativamente bien en la aproximación. Y para efecto de ilustración del scheduling, yo utilicé un ejemplo de 150 componentes, distribuido en 9 componentes, en 9 máquinas, y aquí tenemos un scheduling que proporciona el mismo modelo de optimización. Todos los componentes entran a mantenimiento, ninguno va a estar fuera ninguno se considera como falla después de tener el scheduling. Y tenemos una orden de prioridad donde rojo sería más prioritario y verde menos prioritario. Para se hizo una corrida con 500 y 1000 componentes y se pudo resolver con 1000 componentes alrededor de 30 minutos, por tanto es relativamente rápido. Y como conclusión, podemos llegar que, bueno, hemos logrado desarrollar un sistema o un método de predicción de falla automatizado usando técnicas de Machine Learning, ¿okay? Que pueda detectar estas fallas con este tipo de grabaciones, aún teniendo diferentes estadísticas y resoluciones. ¿Okay? El modelo de pronóstico o de estimación de rule se puede transferir a otro problema que tiene estas degradaciones parecidas mencionadas previamente, y la habilidad de poder ordenar estos componentes con la información predictiva es de mucha utilidad para incrementar o para aumentar la disponibilidad de estos sistemas cuando requiere un mínimo nivel de calidad. ¿Okay? Y lo último sería que, dado que tenés que usando la información predictiva, la información que proviene de un sistema predictivo, me pueda, digamos, bajar la carga del modelo de scheduling y poder manejar un conjunto más grande de componentes para reducir el tiempo de cómputo. Okay. Entonces, esto sería algunas bibliografías asociadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Okay. Tenemos 6 minutos para preguntas. Okay. ¿Ninguna pregunta? Estamos esperando. Bien, como entendieron, no se entiende mucho. César, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Anthony, ¿cómo estás? Hola, gracias. Tu modelo, bueno, los modelos que han trabajado, con los que han trabajado contemplan cuándo sea más bien mejor sustituir tecnologías o, porque digamos, implementar un sistema de observación puede ser también costoso, ¿no? Exactamente. Por eso es que aquí hay un resumen, digamos, de lo del estudio de mercado últimamente.
digamos, del año pasado. Mucho se centra en mantenimiento preventivo, que prácticamente lo que han usado actualmente es que si sabemos que el fusible puede durar, no sé, 2 meses de uso, se lo cambian cada 2 meses. O el filtro de aceite lo cambian tanto recorrido. Entonces, mayormente están enfocados en eso porque es menos costoso hacer estas implementaciones. Pero hay un problema, es que, por decir, si tú tienes una empresa que depende de la producción o depende que siempre debe estar activo, no importa qué es lo que pase, así como el observatorio ALMA, que es uno de los casos particulares que empecé con ese trabajo, es que el observatorio necesita estar en cualquier momento activo el equipo. ¿Bien? Entonces, tú necesitas prácticamente maximizar la disponibilidad del sistema. Entonces, es una de las cosas que depende del ámbito del trabajo, depende de la empresa que estás tratando de implementar estos estrategias. Entonces, ¿cuál sería más factible? Bueno, dependería del uso, en realidad. Pero en el caso del observatorio que estamos trabajando, que es el Observatorio ALMA o PLT, ellos ya de por sí es un sistema bastante complejo, ya tiene sensores casi que por todos lados, por tanto ya está almacenando prácticamente diariamente, ¿okay? Como 30 gigas de datos, nada más por eso. Entonces, ¿cómo uno como el técnico o el encargado de hacer, o el ingeniero de hacer mantenimiento, tomar decisiones en esas 30 gigas de datos diarios, ¿okay? Para hacer seguimiento? Entonces, ahí está, digamos, una posible aplicaciones que puede utilizar en el mantenimiento predictivo o prescriptivo, porque ya tiene esos recursos ya colocados. Gracias, Anthony. De nada. ¿Otra consulta más? ¿Otra pregunta? Todo bien. ¿Alguna otra pregunta? Fue algo muy fácil, me imagino. No, no, es que estuvo muy bien explicado. A mí me gustó mucho tu charla Bueno, y la es cuestión. un tremendo problema, ¿no? Para empresas grandes tienen que invertir mucha plata Sí. en este tipo de cosas. Uno no piensa en justamente mantenimiento, pero No, bueno, y lo que he presentado parece ser que no hay nada en matemática. Bueno, sí hay en la parte de planificación, pero en las componentes de que es predicción de falla y pronóstico, sí hay hartas cosas que se utilizan en matemática. Claro, ujú, yo en este enfoque yo no usé modelos de ecuaciones diferenciales en ese aspecto, sino utilicé modelos de machine learning como redes neuronales, porque tiene, digamos, un poquito más dinámica, porque aprende directamente los datos. No solamente claro. que tú defines un modelo, porque prácticamente en modelos de relaciones hay muchísimas ecuaciones diferenciales que pueden modelar cualquier tipo de curvas, ¿ok? Pero el problema es que las señales que tenemos son altamente ruidosas. Entonces, aplicar directamente la ecuación diferencial puede ser que no sea la apropiada. Y bueno, hay factores adicionales como que no se consideran en el modelo, entonces hay que robustecer un poco más, agregar más parámetros y así hay muchos grados de libertad que tienen que controlar, ¿no? No, Entonces, y eso usa depende de todo, ¿no? Depende del eso. ambiente en el que esté el observatorio. Yo supongo que las condiciones Climáticas, climáticas, por ejemplo, es eso horrible. influye. Sí. La marca de los repuestos que estés utilizando, el De hecho, uso que se le dé. los repuestos del observatorio casi todos son personalizados. Son Me fabricados. imagino. Tienen que mandar a fabricar y la pieza del IFP, que es un componente nada más, uno de los tantos o de tantos de los miles de componentes que está en una sola antena, porque ella tiene 66 antenas. Y el IFP, es por polarización. Entonces ella tiene 2 polarizaciones por cada antena. Entonces aquí en cada IFP estamos nada más con 12 señales. Entonces 12 señales multiplicado por 2 y muy por 66. Estamos hablando hacemos de alrededor de 132 señales nada más en este componente, sin hablar de los otros componentes que faltan. Increíble. Entonces, son millones de componentes y ellos están recuperando alrededor de 30 millones o más, puede ser ahorita, nada más en datos. Nada más en datos. Entonces, por tanto,
hay que buscar una herramienta que pueda asimilarse esta información y, bueno, dar la mejor sugerencia. Claro. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Anthony. De nada. Quedó una pregunta. Invitamos a Said, por favor, que contacte a Anthony. Estoy segura que él va a responder las preguntas que se